En el 142 del antiguo camino de Burjasot, a duras penas se mantiene en pie la conocida como la Ceramo de Benicalap. Viéndola en este estado, cuesta creer que un día en su interior se recrearan piezas de loza dorada hispano-arábigas apreciadísimas durante el siglo XVII por reyes, príncipes y potentados, según narraban los literatos de la época. Desde su fundación a finales del siglo XIX, el reflejo metálico de las mayólicas hispano-árabes procedentes de la Ceramo evolucionó tratando de asemejarse al máximo al origen de la técnica medieval de la loza dorada, llegando a alcanzar una perfección realmente envidiable. Me interesa el tema de la Ceramo a raíz de que mi abuela me empieza a contar historias familiares, me empieza a enseñar fotos y piezas que tenía ella en su casa, me cuenta anécdotas, situaciones, bueno, y fue pues eso, por mi curiosidad, por ver piezas en casa de mis abuelos que me llamaban la atención, empecé a preguntar, empecé a indagar, empecé a hacer un árbol familiar, investigando sobre la familia, y entonces descubrí que había un tal señor José Ros Furió, que era el fundador de la Ceramo. José Ros Furió contrajo matrimonio con Salvadora Ferrer Carbonell. Ella era viuda de Francisco Martínez Sayas, con el que había tenido 4 hijos, y en estas segundas nupcias tuvo 2 más, José y Adela Ros Ferrer. José Ros Ferrer tomó el relevo de su padre en la gestión de la Ceramo, y de su matrimonio con María Ferrandis de Paula nacieron Alfredo, José y María Teresa Ros Ferrandis. José Ros Ferrandis fue el tercero en tomar las riendas del negocio. Se casó con María Ángeles Blanco. Ambos eran catedráticos de Bellas Artes y fruto de este matrimonio nació Pilar Ros Blanco, arquitecto y penúltima propietaria de la Ceramo de Benicalap. José Ros Furió es mi bisabuelo, es de origen de Morella y se dedicaba a la ebanistería. Tenía grandes inquietudes intelectuales y pertenecía a los círculos de la intelectualidad valenciana del momento. Era muy amigo del maestro Pallás, escultor, porque también se movía en los mismos ambientes, y juntos realizaron figuras y diseños para luego realizarlos en la fábrica. Ros fue el que descubrió a Pallás y le empezó a dar una serie de trabajitos y tal, y entonces a raíz de eso fue cuando Pallás empezó a ir mucho por casa de Ros, por el taller que tenía Ros de muebles, y entonces a raíz de eso pues conoció a la hijastra de Ros, Consuelo Martínez Ferrer, que era la hija de Salvadora Ferrer y su primer marido. Entonces a raíz de eso pues se casaron y ahí pues empezaron a entablar más relación y eso. Bueno, no es una investigación mía, pero Elvira Masturita ha investigado sobre el nombre del señor Urgell, que tan desconocido parecía, Julián Urgell
y Pubil. Es hijo de catalanes, un señor de Vilanova y la Geltrú y una mujer de Barcelona, y él nació aquí en Valencia, llegó a constituir otra empresa con otro señor, una empresa de géneros, exportación, etc. Y a partir de 1888 él compró los terrenos que ahora son los de la Ceramo. Los terrenos que compró a esta mujer eran terrenos básicamente de huerta, una extensión aproximada de unas 2 anegadas, y en 1889 se unió con José Ros Surió para formar esta empresa. Este contrato que firmaron fue por 5 años, con lo cual en 1895 ellos dejan de ser socios. El señor Urgell muere en 1900 a causa de una hematuria y muere aquí en Valencia. Fueron las inquietudes de don José Ros Furió, ebanista de profesión, las que dieron cabida a la Ceramo de Benicalap, que bien podría haber sido una fábrica de tejas y mayólicas más de las cientos que había en la Comunidad Valenciana en aquella época, de no ser por la gran notoriedad que alcanzó dentro del mundo de la cerámica y el reflejo metálico gracias al esfuerzo y la técnica de sus fundadores. Se cuenta en la familia que en un cajón de un bargueño que estaba restaurando encontró la fórmula del reflejo metálico, que le inspiró mucha curiosidad y se planteó dejar la ebanistería y dedicarse a fabricar cerámica del reflejo metálico según la fórmula que había encontrado. Jaume Coll, director del Museo González Martí, nos habla de lo que ha descubierto en su investigación respecto a la fundación de la Ceramo. Bueno, respecto a la fundación de la Ceramo, sabemos que es una iniciativa de 2 personas, por una parte José Ros y por otra parte Julián Urgell, que intentan hacer un negocio que está relacionado no solo con la cerámica, sino sobre todo con la ebanistería, porque José Ros está en ese negocio, en el negocio de la ebanistería, y también hay una tercera persona que entra en toda esa problemática, que es el escultor Francisco Pallás. Bueno, lo que sabemos es que en 1888 se abre un expediente en el Ayuntamiento de Valencia por parte de una empresa que se llama Ros i Urgell, que quiere construir una fábrica en la zona donde estaba, en el solar que estaba ahora la Ceramo, ¿no? Y entonces solicitaban a través de este expediente la autorización de los vecinos por si había algún inconveniente, para que la gente manifestase su parecer. Sabemos que en esos momentos también Julián Urgell pide unos créditos para poder iniciar la construcción. La fábrica esta sigue en marcha, se van estableciendo más créditos, estamos hablando de 1888, y en el año 90 sabemos que el padre de Julián Urgell es quien aporta 2 créditos más para poder continuar, y que en ese momento el edificio ya está construido, porque se menciona en los préstamos que se hacen que ya existe un edificio en ese lugar. El complejo industrial de la Ceramo obedece a una organización que se da en otros complejos y que es interesante porque plantea la presencia de un patio como núcleo, como corazón del conjunto. Desde ahí se organiza todo. Es un patio de actividades ligado con el acceso principal. Digamos, en ese patio se puede organizar lo que es la parte noble, la parte, digamos, donde se enseña el producto, donde están también las viviendas. Se organiza también el acceso al obrador, se organiza el acceso a la parte donde están los hornos, la cocción, o a la parte de almacenaje. Es decir, que ese es el núcleo y el corazón, esa es un poco la estructura del complejo. La fachada de este complejo, a mi modo de entender, es
es como una carta de presentación, una tarjeta. Es decir, todas las fábricas modernas también tienen un cuidado especial con su fachada. A veces delante se plantan unos jardines, es decir, aunque luego en lo que es el conjunto de los edificios de carácter productivo se tenga menos esmero, siempre hay como una imagen, como un edificio imagen. En este caso, yo creo que el que la fachada se haga en estilo neoárabe obedece en parte a esa preocupación. Está como diciendo, tengan en cuenta que nosotros aquí tenemos, nuestro producto es el secreto del reflejo metálico de origen musulmán, de origen islámico. Es decir, que en los primeros años de la producción, el producto de loza en reflejo metálico era el producto casi único de la fábrica, era el producto, por lo menos el producto estrella. Y entonces eso es lo que quiere decir la fachada, ¿no? El edificio posiblemente fue uno de esos huertos que abundaban en la periferia de Valencia, donde las familias huían del calor en verano. Eso, pues, esa costumbre se fue abandonando poco a poco y entonces era fácil comprar una de esas casas que se habían quedado ya muy cerca de Valencia y establecer allí, pues, un taller artesano. Alguien lo compró, posiblemente el primero de los Ros, y estableció allí un pequeño taller de ebanistería para falsificar muebles antiguos. Digo falsificar porque, de hecho, se vendían a veces como falsificaciones. Mi bisabuelo figura su nombre en el libro del arte de falsificar el arte, y entonces se comentaba que había un vargueño de él falsificado en el Museo Metropolitano de Nueva York. No falsificaba, a ver si me explico, hacía el modo de y lo vendía como antiguo. El reflejo metálico, que yo sepa, nunca se ha comentado que se intentara vender como antiguo una pieza hecha en la Ceramo, pero eso supongo que será el secreto de José Ros Furió, que falleció y se lo guardo. Cierto o no, la prensa de la época ya narraba algunas de estas anécdotas en las que Ros y Pallás, suegro y yerno, ponían gran empeño en que sus recreaciones tuvieran un aspecto verdaderamente antiguo, llegando incluso en alguna ocasión a aprovechar cierta confusión. Yo sé que estaba muy preocupado José Ros por hacer piezas que estuviesen muy vinculadas con la tradición. Entonces, una de las actividades que emprendió fue el intentar reproducir fielmente la mayor parte de piezas que estaban publicándose en aquellos años, porque hay que pensar que hacia 1905 las más grandes colecciones de loza dorada del mundo ya estaban conformadas, ya estaban hechas. Piezas de época buenas era muy difícil conseguirlas ya en lo que era el territorio incluso español, ¿no? Porque las grandes colecciones habían trabajado sobre todo desde 1850 en apropiarse en comprar todo lo que salía de esta excelente cerámica de loza medieval, de Manise, de loza dorada, ¿no? Entonces Ros lo que hizo fue perseguir un poquito los modelos e ir copiando las piezas. Hasta qué punto tuvo un interés más allá anticuarista en el sentido de volver a recuperar la técnica, yo creo que su intención era esa. Lo que pasa es que detrás de estos negocios pues siempre hay gente que se intenta aprovechar. Y a lo mejor no es directamente el que lo fabrica, sino pues marchantes que lo que hacen es pues manipular las piezas para que parezcan más antiguas de lo que en realidad son. Sabemos que en el archivo de Ros había muchas libretas hechas por él y por sus sucesores donde realmente se copiaban piezas cuando iban a museos y demás, hacían dibujos para que fuesen lo más fidedignas posibles. Pero hacer una falsificación de una obra de arte tienes que tocarla, tienes que ver muchos detalles para que realmente se pueda parecer al original. Se contaba allí en la fábrica que había ido una vez la Guardia Civil a obligarles a que pusieran una marca por detrás porque había gente que pasaba las piezas que hacían la Ceramo como antiguas. Entonces ya habían descubierto una especie de estafa y eso lo contaba don José, fueron allí a decirle que pusiera una marca, que a partir de entonces creo que ya se ponía la marca, la L y la C, para que, en fin, librarse un poco de la posible
culpación de que estamos o estaban haciendo piezas pasándolas por antiguas, claro. Ros, Urgell y Pallás. Ninguno de los tres tenía conocimientos de cerámica ni procedían de familia de artesanos ceramistas, pero compartían la ilusión de emprender un nuevo negocio en este sector de la artesanía que en aquellos momentos parecía estar en auge. José Ros ya había tenido una experiencia previa con la cerámica. De hecho, ellos habían combinado cerámica con los muebles, con la ebanistería. Un ejemplo de ello está en la farmacia Cañizares, en la Plaza del Mercado, donde él colaboró con Dassy haciendo los platos que decoran el techo de la antigua farmacia Cañizares. Eso debió de ser su primera experiencia de cerámica, porque ellos en ese momento no tenían horno y pidieron que se cocieran esos platos en un horno, parece ser en Paterna. Entonces, la cerámica para José Ros no era nada desconocida, ya había trabajado con ella y entonces vio quizás que ahí había un camino mejor que el de seguir con los muebles. De hecho, todo el estilo decorativo estaba cambiando hacia el modernismo y ya no era procedente el seguir falsificando muebles medievales. Entonces él pensó que quizás la fábrica podía empezar a hacer cosas de cerámica, pero de una cerámica especial, la de reflejo metálico. En la relación de José Ros con el reflejo, pues se sabe, porque él lo cuenta, que fue a partir de ese descubrimiento que se supone que hace, pero sí que se sabe que viene de las fórmulas que utilizaba Cassagne. Domènech y Montaner pues, ya comentaban que este señor era el último conocedor de esa técnica medieval. Entonces, a partir de ahí sí que sabemos que en algún momento pues, quizá las conexiones con encargos que le vienen de fuera, donde le piden no solo trabajos de ebanistería, sino elementos cerámicos asociados, pues hacen que empiece a trabajar con algún ceramista y desde luego se introduce en el conocimiento de la cerámica probablemente a partir de esa relación, en la década de los años 80 y 90. Lo que sí que te puedo decir yo como experiencia personal mía es que en la Ceramo había un taller de ebanistería antiguamente. De hecho, todavía las herramientas de ebanistería todavía las tengo yo. Aquellos muebles y aquellas herramientas que encontró Alfonso Pastor en la Ceramo cuando él cerró en todo aquello y tal, pues esos muebles y ese material de restauración de muebles y tal, estoy segurísimo que era de Francisco Pallás, porque lógicamente él fue artista, fue escultor y como tal, pues tendría allí parte de sus artilugios para poder hacer sus trabajos. Sobre cómo aprendieron a manejarse en este mundo y cómo llegó a manos de Ros la fórmula de reflejo metálico, existen diversas opiniones. Lo que sí es cierto es que una vez adquirida esta técnica, la hizo suya y la perfeccionó hasta ser reconocido mundialmente por esta especialidad. Al fallecer mi bisabuelo, mi abuelo, José Ros Ferrer, por cierto, descendiente directo de San Vicente Ferrer, se hizo cargo de la fábrica algunos años. Al llegar la guerra civil, toda la actividad quedó parada. Al terminar la guerra, mi padre, José Ros Ferrándiz, ya se hizo cargo de la Ceramo. Mi padre era pintor, era reconocido, obtuvo muchas becas, la de Roma, la de Venecia, la de la Casa Velázquez de Madrid, pero tuvo que dejarlo para hacerse cargo de la Ceramo.
No obstante, continuó pintando, tiene varias medallas nacionales, hizo la oposición para catedrático de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, de procedimientos pictóricos, y fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de Valencia. La singularidad que tenía la Ceramo era que dentro se elaboraban todos los productos necesarios a partir de materias primas. Alejandro Barberá, uno de los últimos empleados de la fábrica, aprendió paso a paso el proceso artesanal que había ido pasando de padres a hijos y que a él se lo enseñó José Ros Ferrandis, nieto del fundador. Allí los pasos eran los que había aprendido José o él se lo había hecho. Él se hacía todo, se hacía los colores, se hacía los barnices, se hacía el pigmento, todo se lo hacía él. Él tenía sus formulaciones y él, a través de esas fórmulas que había estudiado, que se había preparado, y él lo que hacía era, digamos, hacerla él, la forma. Ahí lo hacíamos todo. Desde ahí entraba el barro en tierra y entraba el cristal en forma de arena, y nosotros nos hacíamos los barnices, nosotros nos hacíamos los pigmentos, como te he dicho, todo se hacía allí. Ahí se compraban solamente las bases fundamentales. Se compraba la tierra, que venía un camión y la traía, se compraba el barniz en forma de arena, que venía otro camión y la traía, y nosotros nos la hacíamos en el sachet, nos la picábamos, nos la poníamos en el bombito, se hacía todo allí, con sus fórmulas. Y por otro lado, los hornos morunos de la Ceramo y particular sistema de cocción. Hay un tipo de horno que es el horno moruno, que es un horno que ha estado muy extendido. Sus raíces y sus antecedentes podemos encontrarlos en los romanos. Lo que pasa es que los árabes le hicieron un añadido, y es una balsa debajo para poder fundir el vidriado. Los romanos no necesitaban esa balsa porque no vidriaban las piezas. Los árabes sí que vidriaban las piezas. Entonces, para aprovechar el calor del horno y la cocción, pues inventaron un sistema de balsa donde fundían el barniz. Ese barniz era muy característico de cada fábrica porque cada uno utilizaba una composición que llevaba a lo mejor más sodio, más plomo, una arena de una procedencia o de otra, y eso es lo que da muchísimo las diferencias entre unas tonalidades de reflejo metálico y de otras, aparte de la composición de la fórmula o la forma de cocer. Los hornos de reflejo eran diferentes, porque el reflejo tenía otro tipo de cocción. Entonces, sobre la pieza ya vidriada, se pintaba la pintura en reflejo metálico. Algunas tenían también parte en azul, pero ese había sido cocido en el horno anterior. Entonces, con una pintura de plata, cobre, se mezclaba bien, que podían estar horas con el mortero, se sulfuraba en un hornito pequeño y de ahí se sacaba lo que es la pintura con el emoliente de vinagre. Entonces, con ese emoliente se pintaba la reproducción, todo lo que contenía reflejo metálico. La verdad es que eran unas pintoras maravillosas, pintaban fenomenal. Para obtener reflejo metálico hacen falta 3 cocciones. Una vez que se ha bizcochado la pieza en una primera cocción y se ha cocido en una segunda el barniz, hay una tercera cocción que es la que fija la decoración del reflejo metálico y consigue esas irisaciones doradas que presenta. El reflejo tiene que estar continuamente en una atmósfera reductora, muy pobre en oxígeno y muy rica en humos. Para ello, se alimentaban continuamente los hornos con leña de bajo monte, sobre todo aliaga y romero. Entonces se colocaban las piezas con mucho cuidado en un habitáculo que había 2 hornitos de reflejo y uno en medio más grande para las ánforas muy grandes. Con mucho cuidado que no se rozaran, dejando que el humo las lamiera todas las piezas por todas partes, porque si no, no hubiera hecho la reducción del sulfuro de cobre y plata, que es con lo que se pintaba, porque se metía con azufre. Entonces se sellaba la puerta y por abajo también se metía, pero ahí romero, sobre todo romero, poco aliaga, romero. El tiempo de cocción era más limitado, no era necesario tanto,
y cuando se veía que el tiempo de cocción ya era suficiente, lo mismo, por la parte de arriba se tapaba, se dejaba enfriar, entonces se sacaban las piezas. Cuando estaban frías simplemente se lavaban y ya salía lo que es la pieza de reflejo metálico. Ahora, lo que sí que es curioso es que cuando miras todas las fórmulas de reflejo metálico históricas que hay por ahí documentadas, casi todas llevan un ingrediente extraño que no sirve para nada, y es el sulfuro de mercurio. Eso nos da una pista de algo que yo intuyo que es el origen de dónde sale esa fórmula, y sale nada menos que del siglo IX en Persia. Solo había una persona en aquella época que tuviera unos conocimientos suficientes como para poder desarrollar ese producto, digamos, con un cierto grado de éxito. Y era un alquimista de la corte de Harún al-Rashid, el famoso califa de las 1001 noches, y este fue su alquimista, Jabir ibn Hayyan, que luego pasó a ser conocido en el mundo occidental como Geber. Pues este señor posiblemente fue el que desarrolló esa fórmula. Indudablemente estaban buscando transmutar el oro y pensaron que quizás si conseguían al mercurio, que se parecía mucho a un metal precioso, conseguían darle esas características que lo convirtieran en oro. Yo me imagino que utilizarían algún recipiente cerámico, y cuál fue la sorpresa suya, que al final, en el fondo del vaso, verían que allí había una cosa que parecía oro. Analizaron cómo se había hecho y dijeron, pues ya está, hemos transmutado estos 3 elementos más baratos que el oro, los hemos transmutado en oro. No consiguieron más que una finísima película encima de un barniz, ¿no? Pero nadie se atrevió desde entonces a cambiar la fórmula, y el mercurio siguió apareciendo allí en esa fórmula, sin servir para nada, absolutamente, porque además el mercurio se evapora a muy baja temperatura, con lo cual demuestra que no sirve para nada. Pero es curioso que en las fórmulas que subsisten queden vestigios de aquello. Las piezas de la Ceramo cruzaron fronteras y la fábrica recibía visitas de renombre con frecuencia. Ya en el siglo XIX ya se vende alguna cosa, sobre todo a principios del XX se venden cosas en el extranjero, sobre todo en el mercado americano, el mercado norteafricano. Los contactos de José Ros con marchantes que viajaban hacia América están documentados perfectamente en el siglo XIX, finales del XIX o principios del siglo XX. Eso no solo aparece en algunos textos, en algunos artículos de prensa y demás, en fin, está bien conocido. Incluso González Martí también lo menciona en algunos artículos, ¿no? Últimamente, pues quizá se fomenta más porque hubo en los años 80 un cierto interés, un renacimiento del interés, en los años 70, por lo que eran un poco las cerámicas exóticas, y entonces sí que se abre el mercado japonés, por ejemplo, que son cosas que todavía no conocían demasiado esta tradición valenciana, sobre todo de la loza dorada, pero sí que había habido contactos con el exterior desde mucho tiempo. Allí hay cartas del South Kensington Museum pidiendo piezas a la Ceramo. Lo que no sé es si para exponerlas o para venderlas como souvenirs, ¿eh? A veces algunos museos aprovechan la ocasión, piden reproducciones de las obras que tienen allí y las venden a los turistas, a los visitantes, para que se lleven un recuerdo. En Tokio teníamos unos clientes que nos compraban, pero no pedidos grandes, venían, encargaban, compraban, elegían y se les mandaba. Y era casi como un distribuidor en Tokio, pero no a gran nivel. Pero llegó un momento que nos pidieron, creo que fueron 2000 y pico jarritas especiales, no una reproducción exacta, porque la querían con esto así y una así, así. Bueno, pues quería el japonés, pues el japonés se le hizo. Ellos pensaban que el pedido en 2 meses estaba hecho.
Y cuando vino el hombre ya a ver cuántas había y cómo estaban y tal, dijo que aquello no servía, que no eran iguales. Y entonces, claro, ahí soltamos todos una carcajada. ¿Cómo que no son iguales? Todas las piezas de reflejo metálico no encontrarás una igual que la otra. Eso sería un defecto en realidad, porque en una fabricación industrial todo el reflejo es el mismo, todo es lo mismo. Pero en una fabricación artesanal, que el humo lame las piezas por un lado de una forma, por otro de otra, si sale más cobrizo o más amarillento, tiene el mismo valor. Entonces el japonés dijo que uy no, que eso no, que él quería que todas las piezas fueran iguales, pero usted no pudo ser. Y es lo último que recuerdo de un pedido, porque generalmente el que nos vendía piezas allá en Japón, que sí que había, pero venía él y elegía y nos encargaba, luego se le mandaban, pero no eran así los 2.000 o 3.000 jarritas que el hombre aquel andaba un poco equivocado. Y eso fue pues ya el hundimiento de la Ceramo, porque habíamos hecho ya muchas, aún se llevó algunas, porque dijimos que tenía que pagar algo, claro, hombre, pero claro, aquello no se podía vender a nadie, era una pieza pues para regalos. Había muchas piezas de encargo, igual que por ejemplo en la Casa de la Caridad había, que eso todavía lo he vivido yo, había una especie de maceteros, como si fuera una pañoleta, y ponía Casa de la Caridad en agradecimiento a don fulano de tal, que era la persona que ese año había dado más donativos a la Casa de la Caridad. Las piezas que tengo me han llegado por familia y por lo que me ha tocado y tal. Entre las más características, a mí me llama mucho la atención el plato de las bodas de oro de los fundadores, que está fechado en el 13 de agosto de 1914. Es un característico pues, por su reflejo metálico, o sea, porque es de ellos, y mi abuela comentaba que justamente le había tocado a ella de herencia porque, como se llamaba Salvadora, como la mamá de la fábrica, y que como se había casado con un José, que era mi abuelo, pues por eso lo de José Ros y Salvadora Ferrer, pues le tocó a ella como parte de la historia, ¿no? Tal. Luego, pues tengo un plato que es de la primera comunión de mi bisabuela, del año 1900, 13 de mayo de 1900, y coincide que el 13 de mayo de muchos años después, claro, tomó la comunión mi madre. Es gracioso, pero coincide en la fecha. Y después están los cuencos, que es lo que se solía usar para tomar sopa y esas cosas, ¿no? Y tal, era parte de una vajilla y todo eso y tal. Y bueno, y como se puede apreciar, pues un cuenco no tiene nada que ver al otro por el simple hecho de que el reflejo metálico no es el mismo. Porque como ya bien se sabe, no siempre en las mismas hornadas sale todo de la misma manera. Y por eso esa diferencia de recursos, de color entre uno y otro. Y por último tengo una fotografía de una lápida que es donde estaba enterrada la hermana mayor de mi abuela. Nació en el 12 y se murió en el 32. Es un nicho que estaba en el cementerio de Benimaclet, que a raíz de que se murió mi abuela, pues se tuvo que quitar esa lápida y ya no existe como tal. Y además está también la del escultor Francisco Pallás, que está enterrado en Valbona, y pues que está hecha de reflejo metálico. Tiene casi 90 años de existencia y está súper bien conservada. La Ceramo hizo grandes aportaciones a la arquitectura valenciana modernista y posmodernista. Cronológicamente se puede decir que primero lo que se hizo es las cerámicas del Mercado Central de Valencia, que se inauguró en 1914 de estilo modernista, y los arquitectos fueron Francesc Guàrdia y Vidal Alexandre.
Después, entre el año 14 y 16, se hizo las cerámicas del Mercado de Colón, bajo la dirección del arquitecto Francisco Mora Berenguer. Después, la Estación del Norte también, las cerámicas de la Estación del Norte, que se inauguró el año 17, la hizo como arquitecto Demetrio Ribes. Y luego algo que es, claro, menos conocido, es la Finca Roja. La Finca Roja era un edificio que se construyó el año 33. El arquitecto era Enrique Viedma Vidal y la parte de arriba es cerámica también de la Ceramo. La escalinata de Teruel, y ahí se unen dos movimientos artísticos, el mudéjar y el modernismo. La parte mudéjar se hizo en la Ceramo los ladrillos con material, que era un material constructivo también de decoración del arte mudéjar, y se hicieron en la Ceramo. Es menos conocido que la escalinata de Teruel también se hizo toda la cerámica en la Ceramo. Se han hecho muchas obras, muchísimas restauraciones. Se hicieron en el Mercado de Colón, la Estación del Norte, el Mercado de Valencia, la Finca Roja, muchísimos de los edificios que hay en el Ensanche de Valencia, en la Gran Vía Marqués de Turia. Si nos fijáramos, veríamos que hay muchas fachadas que tienen elementos de la Ceramo. Hay también elementos de la Ceramo en lo de Gaudí en Barcelona. No mucho, pero lo hay, que yo lo he visto. El Jardín de Monforte, no sé, hay muchas cosas. En cuanto a la producción dirigida hacia determinados elementos, pues yo creo que al principio seguramente se enfocó más hacia la recuperación de elementos de aplicación arquitectónica, especialmente si pensamos en la relación con Domènech i Montaner, con Toni Gallissà, que les encargaban piezas para sus proyectos arquitectónicos, no solo para Valencia, sino especialmente para cosas de Barcelona y en concreto pues, para el proyecto del Castell dels Tres Dragons y toda esta escuela de artes que se iba a fundar detrás de todo ello, que no implicaba solo la Ceramo, también implicaba industrias catalanas que estaban en Esplugues, por ejemplo, Pujol i Baucis y demás, ¿no? Pero a partir de ahí pues sí que nace pues, como una fuente de recursos importante pues, el realizar cerámica arquitectónica. Y hay casos que no son tanto de producción de modelos medievales, como los que pues, se podrían haber utilizado en el caso del Castell dels Tres Dragons, sino también incluso de proyectos de carácter neoclásico, es decir, que no hay una vinculación en una primera etapa tanto con el medievalismo, sino con lo que es el hecho de la cerámica aplicada a la arquitectura. Podría ser de carácter islámico, islamizante, de carácter gotizante, pero también de carácter neoclásico. Y aparte de esto, pues luego ya entran con otros proyectos más vinculados a lo que sería el espíritu de la propia ciudad, sobre todo con la reinterpretación del modernismo, con la Estación del Norte, el Mercado de Colón, y más tardíamente pues con las obras, por ejemplo, de construcción del Ayuntamiento de Valencia, con la cúpula. Pero hay que pensar que la producción masiva de todos estos elementos son apliques cerámicos. En algunos casos están diseñados exclusivamente para el edificio, son diseños específicos para un solo edificio, y en otros casos son elementos estándar que produce la fábrica y que se aplican pues, a cualquier inmueble. Pero hay otros casos que también tienen obra de este tipo, pues, como pueden ser pues, Palacio de la Exposición, o pueden ser pues, algunos kioscos de parques que están en Xàtiva. En fin, si nos damos una vuelta por la geografía valenciana y más allá de Valencia, desde luego norte de África, o en Buenos Aires, o por ahí encontraremos elementos de la producción seriada de la Ceramo.
Se ha hablado mucho sobre la influencia de la Ceramo en edificios valencianos como el Mercado Central, el Mercado Colón, la Estación del Norte, etc. Pero quizás falta un poco de investigación en otros edificios donde se haya podido llevar a cabo trabajos con cerámica de este tipo. Yo tengo una hipótesis, y es que en la colonia Santa Eulalia, que está cerca entre Villena y Sacs, pertenece a las dos poblaciones, tengo casi la certeza de que las letras que se han utilizado para las edificaciones, para rotular cada una de las edificaciones, podrían ser también de la Ceramo, ya que tienen el mismo estilo que justamente las que hay en la portada de la Ceramo, con ese reflejo metálico, esa misma estructura, tipo de letra, etc. El Mercado Central, el Mercado de Colón, la Estación del Norte, la Finca Roja. Esta fue una buena etapa. Digamos que la edad de oro de la Ceramo es precisamente en los años entre la fundación y quizá la posguerra, en el sentido de que es en el momento en que encontramos mayor proyección nacional e internacional de la Ceramo, como taller en su contexto histórico, que se mueve entre el final del nausentismo, el modernismo, en estas corrientes finiseculares, ¿no? Primera mitad del primer tercio del siglo XX, quizás es el momento más álgido, porque es donde notamos la presencia de un montón de elementos fabricados en la Ceramo, aplicados a la arquitectura de la época, tanto en Barcelona como en la misma Valencia, como en el extranjero. Hay que pensar que hay presencia de estos elementos incluso en Buenos Aires o en Montevideo, donde llegaron a exportar, norte de África desde luego. Quiero decir que quizá eso fue el momento más culminante, ¿no? Luego, a partir de ahí, sobre todo en la posguerra, se centran en otro tipo de mercado, un mercado más local y un mercado que demanda más que las piezas de aplicación arquitectónica, otro tipo de productos, que son pues elementos decorativos, sobre todo para interior. Como todo en España, la Ceramo empezó a decaer con la Guerra Civil. A partir de entonces, la producción no volvió a ser boyante, la economía era precaria, las modas cambiaron y el proceso de fabricación era demasiado costoso. Yo nunca conocí una Ceramo boyante. De hecho, mi padre sacó la cátedra y trabajó dando clases en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Su hermano nunca se dedicó a la Ceramo, era médico y se fue a Argentina. Mi tía era maestra y trabajaba de maestra, porque vivir de la Ceramo era muy difícil, muy difícil. Eran los sueldos y algunos solares en Rocafort se fueron vendiendo. La Ceramo se fue, por el amor que se le tenía, se fue comiendo todo el patrimonio familiar que hubiera podido haber, hasta que ya no quedó patrimonio, que fue ya al final. Y mi padre siempre decía que eso tenía que terminarse. Ahora que nos lo terminaron a Pastor y a mí, pues las protestas de los vecinos, del humo, que era peligroso tener allí leña, que eso se tenía que cerrar, y claro, pues a ver, eso no tenía futuro de ningún tipo. A mí me hace mucha gracia que ahora quieran que la fábrica se rehabilite. Y en su momento he llegado a estar peleando con la policía y con los bomberos al mismo tiempo. Los dos, cada uno por un camino, intentando hacerme apagar los hornos, cuando yo no estaba cometiendo ninguna acción ilícita, estaba simplemente haciendo funcionar una fábrica que estaba legalmente reconocida y que tenía todos los permisos habidos y por haber, pero es que cada vez que encendía un horno, enseguida había una protesta vecinal, enseguida mandaban a la policía. Se sabe que el vecindario se quejó mucho por los humos. Exactamente de la Ceramo no hay recogidos ninguna queja, pero sí que hay recogidas en el archivo del ayuntamiento quejas sobre las salidas de humos de chimeneas, etcétera, por estos vecinos, y por eso empezaron a construirse esas chimeneas altas de ladrillo para que los vecinos no se quejaran precisamente. Fueron José Ros Ferrandis y su hija Pilar Ros, penúltima propietaria del inmueble, los que vieron apagarse la Ceramo poco a poco, trabajando, y nunca mejor dicho, por amor al arte, y subsistiendo afortunadamente gracias a la profesión que cada uno tuvo al margen.
Don José no era muy amigo de ferias ni de movidas, porque él, su interés principal era mantener el edificio, mantener a sus trabajadores. O sea, él siempre me decía que a él no le importaba el dinero, que él lo que quería era que los trabajadores pudiéramos cobrar y seguir trabajando, porque eso era su diversión, era su hobby, era su vida, y él lo único que le importaba era que llegáramos al final del mes y podernos pagar a todos. O sea, no era un hombre ambicioso, él tenía su paga de catedrático de Bellas Artes y él no se preocupaba de historias. José Ros Ferrandis mantiene la fábrica por capricho, porque yo creo que no ha ganado dinero nunca. Es más, la tenía como un laboratorio de investigación. Él era catedrático de la Escuela de Bellas Artes, era catedrático de procedimientos pictóricos y entonces pues tenía un sueldo y además era un pintor reconocido, había estado becado en Roma y era un pintor de un grandísimo mérito. Entonces pues él se podía ganar la vida perfectamente sin necesidad de la fábrica y eso fue lo que la salvó. Cuando Alfonso Pastor tomó el relevo de Pilar Ros, la suerte de la Ceramo no mejoró. Los factores externos que asfixiaban al negocio seguían siendo los mismos y tratar de seguir produciendo de manera artesanal no era rentable. De hecho, yo entré allí porque una empresa japonesa estaba muy interesada en ella, en la obra de la Ceramo. Y Pilar Ros decidió cerrar la Ceramo y entonces es cuando yo, para evitar que aquello se cerrara, pues cometí la locura de intentar seguir adelante con ella, ¿no? Pero fue instigado un poco por los japoneses, que los japoneses valoraban aquello muchísimo más que lo han valorado los valencianos, teniéndolo en su tierra. La Ceramo fue ya abierto el expediente para declararla de bien de interés cultural en el año 91, creo que fue. Lo que pasa es que por H o por B, pues eso se tumbó y no se llevó a cabo. Ese era el momento justo de haberlo hecho, cuando la fábrica estaba en funcionamiento y estaban todas las instalaciones en perfectísimo estado. Es más, yo me había gastado un montón de dinero en ponerlas, en cuidarlas, más que en hacer, digamos, bienes de producción, invertir en bienes de producción. No, invertí en una locura que era conservar instalaciones, ¿sabes? No para producir, sino para que no se deterioraran más. Entonces, ahora está en tal estado de deterioro que eso cuesta una fortuna, eso es imposible de salvar. Ahora, ¿qué es lo que se debería de salvar de allí? Pues sí, hay unas cosas que son muy relevantes y no es precisamente lo que el ayuntamiento ha pretendido salvar. Yo le doy muchísima más importancia a los hornos y a toda la parte de lo que es el taller de fabricación, que lo que es el edificio de fuera, que sí, será muy espectacular y tal, pero no tiene ningún valor artístico de nada. Es un pastiche ahí pegado. Ahora, los hornos sí, los hornos son de los últimos hornos que quedan de ese tipo. Toda la instalación que había cuando yo la dejé, los hornos de reflejo metálico y los 3 hornos morunos, eso es un tesoro. Si están conservando chimeneas de esas que se caen a trozos y que un día se caerán y producirán un accidente grave, y sin embargo eso, que es un tesoro de la arqueología industrial, eso no se salva. Las cuevas donde se guardaba el barro, las balsas donde se sedimentaba el barro también y donde se producía el barniz, etcétera, toda esa parte industrial, a eso no le han dado ninguna importancia, ¿entiendes? La protección del inmueble es una demanda del inmueble y de lo que representa la Ceramo, es una demanda de hace muchísimos años, de principios de los años 90. La Generalitat Valenciana, hay que recordar que empezó a hacer un expediente de protección donde se protegía lo que era la actividad del trabajo y detrás de eso lo que representaba la industria y evidentemente el espacio donde se trabajaba, la propia fábrica, el propio entorno. Ese expediente se tuvo que de alguna manera retroceder porque la fábrica cerró sus puertas y entonces, como el decreto de protección había protegido lo que era el trabajo, pues encontraron en que había un vacío al no existir ya trabajo en ese centro. Pero bueno, había que proteger el inmueble, había que proteger el conocimiento, el patrimonio inmaterial que está asociado a ese inmueble y efectivamente la declaración de bien de relevancia local es un primer paso. Si perteneciese a la estructura del Museo Nacional de Cerámica sería BIC.
que el ayuntamiento ha considerado oportuno hace unos años protegerlo como bien de relevancia local, para mí es una protección baja en el sentido de, si lo comparamos con el nivel de significación histórica y con el nivel de significación que tiene con respecto a la ciudad de Valencia, y si lo comparamos también con lo que son talleres o fábricas que mantienen su estructura original desde 1890 por lo menos hasta hoy, cuántos existen en España. Evidentemente no es la Catedral de Burgos, pero desde un punto de vista de lo que es la historia de la cerámica valenciana se merece incluso una protección mayor. No es un obstáculo, es un paso adelante, pero no se debe quedar ahí. Al declararlo protegido de uso público, a quien fastidió de alguna manera, por decirlo de alguna manera, era al propietario, porque primero se declaró protegido, pero cuando se hizo la modificación del Plan General, que fue el año 89 creo, se declaró protegido de uso público, con lo cual yo ya no puedo hacer nada, no puedo hacer cerámica porque me lo van a prohibir por el humo, no puedo hacer nada porque es de uso público, para expropiar, entonces yo no puedo hacer nada, ni Pastor pudo hacer nada. De hecho, la expropiación se realizó 25 años después, o sea, el que lo compró el hombre, pues tuvo que esperar 25 años para que se lo expropiaran, no se podía hacer nada allí. Bien, el hecho de que haya sido ahora recogida como bien de relevancia local, efectivamente ahora mismo ha habido un cambio de gobierno en el ayuntamiento. En el momento en el que todavía estaba Rita Barberá, efectivamente empezaron con limpiezas, etcétera. También es verdad que no se sabe si había un proyecto real para esta limpieza y de qué forma se ha llevado a cabo, pero sí que es verdad que habría que preguntarle al nuevo gobierno, al nuevo ayuntamiento, cuáles son las expectativas frente a esta fábrica, frente a esta Ceramo, y cuáles son sus proyectos de inmediato futuro. La declaración de bien de relevancia local fue determinante para evitar su desaparición total, porque a partir de ahí el ayuntamiento y el legítimo dueño no tienen más remedio que iniciar los trámites para la expropiación del conjunto industrial, lo cual supone una salvación parcial, porque ahora lo que queremos conseguir es su completa rehabilitación y puesta en valor en el sentido de que pueda ser un anexo museístico dependiente del Museo Nacional de Cerámica González Martí. Bueno, para nosotros la Ceramo es un elemento importante a nivel patrimonial para que forme parte de nuestra entidad. Bueno, nosotros tenemos un palacio, tenemos unas colecciones, además unas colecciones en parte vinculadas a la Ceramo por todo esto que he dicho, elementos de carácter arquitectónico, recuperados de edificios o bien los mismos moldes, equipamiento industrial de la fábrica. Y para completar lo que sería el proyecto museológico del museo, tener una instalación industrial donde la gente pueda ver no solo los elementos que se producen con esa técnica, sino también cómo es el proceso productivo. Y además eso permitiría ampliar pues, otro tipo de actividades, como podrían ser pues, el establecer talleres formativos en los espacios creativos de un taller industrial, residencias de artistas, en fin, podría establecer una programación muy amplia que completaría muchísimo las actividades del museo, como representación de la industria cerámica en España, por lo menos la tradicional. Hoy en día, pues la situación es un poco de compás de espera. Estamos a la espera de decisiones, de que haya un acuerdo entre instituciones para realmente poder conseguir que se ceda ese inmueble o que el Estado lo adquiera, y es una cuestión más bien de carácter político. La parcela que estaba calificada en el planeamiento como servicio público, el ayuntamiento ya ha efectuado la expropiación, que nos ha costado al Ayuntamiento de Valencia 3 millones de euros, con lo cual, digamos, una parte importante de la fábrica ya es propiedad municipal. Nos queda una parte también importante, porque en ella precisamente se encuentran los hornos, que desde el punto de vista patrimonial son una de las partes más importantes de la fábrica, que durante años desde la oposición pleiteamos para que fueran calificadas también como bien protegido y para que se obtuviera esa parcela y no se ejecutara el planeamiento que preveía la edificación en esa parcela. En estos momentos estamos en tratos con la propiedad precisamente para transferir esa edificabilidad a otra parcela municipal y poder obtener el conjunto de la fábrica y preservarla íntegramente.
En este año hemos consignado presupuestariamente la cantidad necesaria para la redacción del proyecto de rehabilitación y nuestra intención es ponernos en contacto con el Ministerio de Cultura y con el Museo Nacional de Cerámica, porque estamos hablando de un bien patrimonial directamente relacionado con lo mejor de la cerámica valenciana y por tanto creemos que tendría interés para el Ministerio y para el Museo Nacional de Cerámica para un uso relacionado precisamente con el origen de la fábrica. Pero desde luego lo que el nuevo gobierno municipal tiene claro es que es un bien patrimonial que hay que rehabilitar, que hay que poner en uso cuanto antes y evitar la degradación a la que se ha sometido durante estos últimos años, y en eso hemos dado los primeros pasos, que ha sido pagar la expropiación e intentar completar el conjunto mediante la transferencia de aprovechamiento a otro solar. Hoy, hace ya más de 20 años que la Ceramo apagó sus hornos. Desde entonces, el inmueble quedó abandonado a su suerte, golpeado por el paso del tiempo y asaltado en diversas ocasiones por el vandalismo callejero. El edificio está evidentemente necesitado de actuación porque en los últimos años ha sufrido un deterioro muy elevado por la falta de mantenimiento que hace que algunas partes del complejo estén en el suelo y que las que quedan en pie pues tengan serios problemas. Por ejemplo, tienen agujeros en las cubiertas, alguno de los cuales se está reparando ahora por parte del ayuntamiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que o se toman cartas en el asunto o el edificio, cuando se quiera actuar, pues ya será imposible. Pero claro, siempre está el peligro de una actuación precipitada. Y por lo tanto, en estos momentos lo que es urgente es consolidar el conjunto, es decir, que el conjunto no acabe viniéndose abajo y luego tener más tiempo para hacer un proyecto meditado, un proyecto que recoja, digamos, todos los elementos de valor y que actúe en ellos pues según criterio. En el caso de si ha habido otros ejemplos que se hayan podido rehabilitar, restaurar y que estén en funcionamiento, la Cerámica Santa Ana de Sevilla, en el barrio de Triana, ha sido también una fábrica cerámica antigua, estaba casi totalmente destruida y efectivamente ha habido un proyecto de rehabilitación estupendo en el cual se ha integrado con unas nuevas piezas cerámicas modernas el entorno en torno a un patio, etcétera, y está en total funcionamiento como museo y lleno de gente. Existe un plan nacional para la recuperación del patrimonio industrial y que consideramos que, dado que el propio Ministerio vuelve a reconocer el gran valor que tiene la fábrica y dado que también nosotros solicitamos la intervención de la Diputación Provincial, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia, se contemple una vez más la recuperación, la rehabilitación integral de todo el conjunto, incluyendo la parte privada. Ese plan existe y hay otros conjuntos de menor valor que están siendo recuperados y rehabilitados por el propio Ministerio. Entonces, consideramos inadecuada la respuesta del Ministerio y vamos a seguir recurriendo y vamos a seguir exigiendo que el Ministerio se implique en la salvación del patrimonio industrial valenciano. Cuando un ser querido desaparece, el ver la decrepitud, eso no le gusta verlo a nadie. Y yo, para mí, la Ceramo ha sido donde he nacido y para mí fue un trauma muy grande tener que desprenderme. Luché con Fernando Puente, que era el arquitecto, con la alcaldesa, con Ciscar, ni ayuda, ni me quitaron el uso público, ni nada. Ahí no se podía hacer nada, no se pudo hacer nada por nadie. Entonces, eso se ha ido muriendo y se ha ido muriendo. Resucitarlo ahora, hombre, me parecería pues muy bonito. Oye, si la nueva administración tiene dineral para hacer algo allí, también lo podían haber pensado hace 25 años, ¿no? Digo yo, el año 91, porque yo toqué todas las puertas, también la de González Martí. Nadie se le ocurrió que aquello podía ser una ampliación del González Martí, ni que se podía hacer nada. 25 años después, pues si hay dinero, pues sería maravilloso que lo arreglaran, pero yo comprendo que eso es un dineral. Fotografías hay, ideas hay, yo sé cómo era, hasta de cómo estaban pintadas las habitaciones, te la podría dibujar. Sería magnífico, pero tarde y mal.
Existen varias hipótesis del que será el final de esta historia y otras tantas declaraciones de intención, aunque lo único seguro es que hasta ahora se han hecho oídos sordos a las continuas protestas vecinales que llevan años haciendo crónica de una muerte anunciada.